Esto es Historias entre Copas, el podcast en donde exploramos y compartimos historias de sexualidad, cuerpo, amor, género, erotismo y más. Vamos a sacar del closet todos esos temas que nos da miedo y placer hablarlos. Acompáñanos a descubrirlos sin tabús, inseguridades ni culpas. Destapemos todos estos temas entre copeos y precopeos. Ya estás en Historias entre Copas. Hola amistades, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio, nuestra segunda temporada de Historias entre Copas. Es un honor tener por aquí en este primer capítulo a nuestra gran amiga Carla Delgadillo. Les recuerdo que este espacio de Historias entre Copas es creado por el equipo de Xochiquetzal para compartir conocimiento a través de historias y experiencias acompañándonos de unas copitas. Pues Carla Delgadillo está acá inaugurando esta temporada. Gracias por acompañarnos, Carla. Wow, Les presento a Carla. Ella es directora en HOME. HOME significa Humanos Orientados Mental y Emocionalmente. Es maestra de yoga por Mukti Yoga. Es psicóloga con doctorado en psicología por la Autónoma de Nuevo León y uno de sus más profundos propósitos es compartir herramientas que ayuden en el proceso de sanación y desarrollo de las habilidades sociales de las personas, de los seres humanos, orientándolos mental y emocionalmente. Este capítulo se titula Sobrevivir al cáncer como acto de amor propio. Bienvenida. Muchas gracias, Mayra. Qué bueno que estás por acá. Gracias. Y pues como ya lo dije, inaugurando esta segunda temporada, gracias por también confiar en este proyecto y estar por acá. Muchas felicidades, la verdad es un honor estar aquí contigo y poder seguir compartiendo cada experiencia que bueno, quien nos vea, quien nos escuche, pues le pueda servir, le pueda ayudar. Estoy segura que así será. Si se fijan, empezamos esta segunda temporada con un tema fuerte, un tema potente y probablemente, me voy a adelantar, en el camino nos van a ver un poco emocionales, porque aparte de ser una gran colega, pues Carla es una de mis mejores amigas. Entonces, este tema nos va a mover, nos puede mover. Y entonces, pues para ir entrando por ahí, Carla, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue para ti reconocerte como una persona que estaba viviendo con cáncer. Bueno, para esta pregunta yo creo que me voy allá al 2020. Estábamos en plena pandemia y yo, la verdad, cuando recibí esta noticia, como ya había un antecedente en mi familia, empezando por mi mamá, etcétera, nunca quise identificarme con la enfermedad. Hice todo lo que estaba en mis posibilidades para cambiar la narrativa. O sea, yo iba hacia el otro lado, ¿no? Como si, ya sabes, todo esto que se sabe del cáncer y estas creencias o ideas que se tienen en general, pues yo en particular lo hice diferente. O sea, quise desde mis pensamientos, desde mis acciones, desde pues poco a poco ir sintiéndolo y experimentándolo diferente. No fue algo fácil, pero sí te puedo decir que no quise nunca identificarme como una persona con cáncer. Uh-huh. Nunca. Desde el primer segundo que me enteré, lo sentí como un reto, como este no puede ser el final. Claro, porque sí. Esa es la narrativa justo, Sí. ¿no? Cáncer igual a final. Muerte, sí. Exacto. Sí. Y que bueno, como te digo, mi familia, eso había sido. Hay alguien con cáncer, pues ya se va a morir. O sea, y se moría. Entonces, y lo veíamos. Y lo vivimos, claro. ¿no? Entonces, y lo viví, ¿no? Como te digo, con mi mamá, con mi abuelo, con varias personas muy queridas. Y esta vez dije, no, o sea, yo lo voy a hacer diferente. Y entonces fue desde el primer momento en el que tú sabes del diagnóstico que ahí es donde entra este chip. Sí. De reconocerte como, a ver, vamos a hacer el proceso desde las narrativas, tan potente que sí. es eso, ¿no? Desde las narrativas vamos a hacerlo diferente. Sí, porque a pesar de que a mi alrededor estaba la gente muy cercana y estaban ellos recibiendo la noticia junto conmigo y los vi llorar y pues sí, te caes en ese momento, es como esta noticia
En ese momento recuerdo que yo cerré los ojos y fue como, a ver, esto es mío. Sí, o sea, no me voy a dejar llevar como por esa emoción de, tiene cáncer. No, fue, a ver, como, ¿cómo se dice? O sea, me abracé o me como apropiaste de sí, claro, y dije, esto es mío y yo lo voy a hacer. No me quiero morir. Gracias. Oye, ¿y qué tan fácil, qué tan difícil fue? Porque justamente estás hablando de algo, repito, súper poderoso en el tema de las narrativas. Las narrativas a veces se crean por vivencias, por historias, por datos, o sea, como estas son las realidades, pero muchas veces ya tienen que ver más bien con ese fantasma y ese significado social que le vamos atribuyendo y que puede ser diferente. Entonces, para quienes estamos a tu alrededor, pues obviamente en una cultura como esta tenemos esas narrativas, ¿no? Y entonces, quienes estuvimos a tu alrededor, pues teníamos estas historias y estas imágenes de cáncer igual a muerte, ¿no? Sí. Para ti, desde este apropiarte de, a ver, yo me voy a crear esta otra narrativa, ¿qué tan fácil, qué tan difícil fue justo viendo cómo a tu alrededor, pues a lo mejor las personas todavía no llegábamos a ese canal en el que tú estabas, ¿no? ¿Cómo fue para ti poder, no sé si poner límites, o sea, cómo fue para ti estos grupos, estas redes que tenías a tu alrededor, si estaban en otro chip también y tú estar en este otro, o sea, ¿cómo fue llevarlo y cómo fue seguir ahí? Bueno, otra vez en contexto, estábamos en plena pandemia, entonces eso creo que me sirvió mucho, me ayudó en cierta forma a esto que tú dices, porque de entrada mucha gente pues no podía estar conmigo, no veía yo a nadie por la pandemia, estaba únicamente con 2, 3 personas de mi familia que bueno, gracias a ellas es que sigo aquí viva, les debo muchísimo de su tiempo, de su amor, de esto que dices, de esa comprensión de lo que yo estaba viviendo y de lo que quería lograr. Entonces ellos, estas personas me siguieron el ritmo y la idea. Sin embargo, todos los que quedaban fuera de ese círculo, pues sí estaban un poco limitados. Sin embargo, yo también en este mismo idea, en este proceso, elegí como pude, porque también mi mente, no te voy a decir que fue fácil, o sea, mi mente sí estaba como procesando muchas cosas y yo creo que ni siquiera procesando, o sea, estaba ocupada en todo, absolutamente en todo, porque al mismo tiempo del diagnóstico tuve otras situaciones que manejar, entonces mi mente estaba saturada, mi mente estaba como nada más en el momento presente y con lo mínimo, que era a lo mejor respirar, y eso es lo único que hacía en algunos puntos. Entonces ya yo fui eligiendo en algún momento el qué quiero ver, qué quiero escuchar, a quién quiero ver, a quién quiero escuchar. O sea, fui seleccionando, fui muy, muy selectiva, muy cuidadosa. Desde lo que yo tomaba, comía, hasta esto de, a ver, a quién quiero cerca y a quién ya no. Y creo que ese ejercicio pues no fue fácil, pero era necesario para poder lograr lo que yo quería. No podía seguir haciendo lo mismo, la misma Carla de antes, no podía ser la que siempre estaba ahí a todos y esta vez fue, a ver, no, esto no es bueno para mí y lo quito y esto es así, porque de otra forma hubiera seguido cargando con cosas y con personas que no, o sea, ya no podía. Esa era como la marca, o sea, esto me está pesando, esto se va. Claro. Entonces me quedé solamente con lo elemental. Ay, me recordó el libro de la selva, ¿no? Pero justo, sí, ¿no? O sea, sí. te escucho como una brújula, ¿no? O sea, como poner atención al cuerpo, a qué necesita, dónde está y decir, a ver, le escucho y esto es lo que ocupa y más allá de lo que a lo mejor
un otro, una otra puede ocupar de mí, por más que sea desde un lugar de mucho cariño y amor, es si esta brújula es hasta aquí, es a ver cómo pongo este límite, ¿no? Sí. Y qué gran aprendizaje también de vida. Sí. Escuchar el cuerpo, escucharme, ¿no? Y que de ahí parte pues, el gran todo de cómo nos relacionamos también con las y los demás, cómo nos relacionamos con un mundo allá afuera, pero desde mi conocimiento y desde dónde estoy y qué necesito. Exacto, exacto. Así es. Así fue. Tú decidiste, cuando estábamos hablando de la invitación y de hablar sobre el tema, tú decidiste ponerle este título, el cual amamos, ¿no? Es sobrevivir al cáncer como acto de amor propio. O sea, cómo retomar en esta narrativa que decías al principio. Entonces, ahorita ya me has platicado un poco de cómo fue para ti poner estos límites. O sea, que todo lo que estás narrando hasta ahorita a mí me habla justamente de ese amor propio. Pero no sé si desde un principio lo viviste así, o sea, al momento de llegar a esta conclusión, de decir, esto que estoy haciendo es parte del amor propio, ¿es algo que viviste en el proceso o desde el principio cuando dijiste voy a cambiar la narrativa, tenías muy claro que eso era amor propio? Wow, sí, buena pregunta. Yo creo, como dije, no fue nada fácil lidiar con muchas cosas al mismo tiempo. Operaciones, diagnósticos, medicamentos, y yo creo que el darme cuenta que estaba haciendo esto por amor propio probablemente vino después. Siento que lo hice como muy intuitivo, como muy... mi enfoque era más a... bueno, que lo decían los médicos, ¿no? Porque te digo, mi mente no podía yo aterrizar muchas cosas. Yo solo escuchaba a los médicos que decían, tenemos que preservar tu vida. O sea, en ese tenemos que preservar tu vida, ellos también llevaron a tomar decisiones en las que yo no tuve elección. Entonces fue como pues ni modo, y yo quería seguir, y pues si eso se tiene que hacer, pues se hace, ¿no? Y yo creo que hasta después que dije, a ver, ya, o sea, esto ya, o sea, ya estoy bien, ya había comenzado, creo, con el tratamiento de quimioterapia, ya había perdido todo mi pelo, ¿verdad? Yo creo que fue ya después, ya que el tratamiento dio efecto, que mi mente pudo estar más en paz. Ya no tenía dolor, porque había un dolor físico que no, intolerable, o sea, era permanente, constante y no se quitaba con nada. Entonces era dolor físico, dolor emocional, de todo tipo. Entonces, hasta que ya tuve paz en ese aspecto a nivel físico, mi mente como que soltó eso y se liberó un poquito para ahora sí enfocarse en a ver qué voy a hacer con esto, ¿no? Y fue que le empecé a dar forma, nombre, y ahí empezaron ya como más proyectos. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, mi hermana me llevara, me acompañara y me invitara a compartirlo, también le fue dando esa forma, porque antes, te digo, en la narrativa de mi familia del cáncer, pues no se hablaba, o sea, no se dice, eso es, no digas, que nadie sepa, ¿sabes? Mi mamá lo llevó de esa forma, por ejemplo. ¿Algo oculto? Algo que como, no tanto oculto, pero no se habla de eso, ¿no? Como ella sola, ¿sí? Y entonces mi hermana me dijo, tienes que hablarlo, o sea, tienes que compartirlo, la familia tiene que saber. Hay mucha gente que me está preguntando por ti, bueno, porque mi hermana tiene ahí como más acceso a la gente, y le llegaban muchos mensajes y me decía, Carla, es que la gente está preguntando por ti. Y entonces, pues yo decidí en ese proceso cambiar también ese miedo por seguridad de, a ver, aquí estoy. Empecé a mostrar y empecé a abrir mis redes sociales, ¿no?
hacerlas públicas y aquí estoy, o sea, estoy bien. Y mi narrativa empezó a tomar más fuerza, como estoy bien, lo estoy logrando, estoy viva. Soy de las que quieren vivir, ¿no? Que luego ya es este proyecto que tengo ahora. Pero creo que fue poco a poco, no fue desde el inicio. Desde el inicio era más algo instintivo. Hasta después me di cuenta que era eso, ¿no? Lo que estaba haciendo. Estaba amándome, cuidándome, poniéndome en primer lugar y dejando detrás todo lo que me hacía sufrir, lo que me hacía daño, lo que me causaba un dolor emocional, físico, lo que fuera. Y me quedé solamente con lo que es amor en mi vida. Eso lo entendí ya después. Sí. Y te escucho cómo desde un principio, como en todo momento, han estado estas personas que han sido la red, que han sido, como dices, a lo mejor justo por el contexto pandémico, que le ves estas ventajas de pues no tener que estar tan rodeada de otras esferas que podían hacer daño, que quedó reducido el número de personas que fueron en la red, pero por lo que te escucho es también como ese número reducido, pues al final me gusta mucho pensar en un tejido como en los telares, ¿no? O sea, cómo los hilos se van conectando y que al final son fuertes, se sostienen, ¿no? O sea, como a lo mejor es un solo hilo, pero se va entretejiendo con las demás personas que van haciendo un sostén muy fuerte y que de ahí entiendo que viene tu podcast también, ¿no? O sea, que viene desde el compartir ese impacto de esas personas que tejieron eso. Y es que es este mismo ejercicio de amor propio, porque mientras yo no podía ver a tías, primas, amigos, conocidos, gente, a través de mi hermana sobre todo, era que yo recibía ese amor. Y yo en un ejercicio muy, ¿sabes? Como toda esta cuestión mental, de meditación, etcétera. O sea, yo lo traducía y me lo daba como amor, como, no sé, transformarlo de alguna forma, como cada cosa que tomaba, cada cosa, también esos mensajitos, regalitos, oraciones, todo lo que llegaba a mí era transformarlo en amor, en algo que me mantuviera como en ese nivel de energía, no sé, de ambiente. Porque sí, tú me veías en mi habitación, estaba sola o en el hospital, sola, pero me llegaban todos esos mensajes, ¿no? Y sí, ahora lo que busco en este proyecto, eso de las que quieren vivir, que también ya estuviste ahí, estuvo muy bonito, es compartir. Obviamente que las personas conozcan a las personas que estuvieron conmigo, pero también el que sepan cómo fue que me ayudaron. Porque no sé en qué punto las personas que escuchen, vean como esto que haces tú también les pueda servir a ellas de si tengas o no tengas cáncer, o sea, cualquier situación, que sepas que la red de apoyo es importante y te puede ayudar con cosas tan mínimas o como lo que sea. No quiero minimizar nada, pero hasta algo extraordinario que te cambie por completo el momento que estás viviendo. Por más difícil que parezca, el estar acompañada es importante. Claro, ¿no? Y entonces hablas de esta red de apoyo como ese sostén. ¿Tú crees que, o sea, vaya, es que te escucho y siento que está también bien entretejido el tema de pues, las herramientas emocionales? O sea, hablas de la respiración, hablas del estar presente, o sea, no sé qué otras cosas también en tu camino fuiste tejiendo, pero te escucho y siento que están bien mezcladas, ¿no? O sea, cómo la mejor parte de esta red social, estas personas también te fueron dando esta herramienta más personal, pero la pregunta es, ¿tú ubicas algunas otras herramientas emocionales, individuales, que hayan ayudado a este cambio del mindset, ¿no? O sea, sobre todo, porque creo que, no sé, te escucho y creo que eso es lo poderoso de todo esto, o sea, cómo cambiar de mindset, sí. cómo te puede ayudar
a llegar a esta sobrevivencia, a este sobrevivirlo. Sí, a cambiarlo todo, a cambiar completamente el discurso. Y pues sí, te digo, me llegaban mensajes de gente que me pasaba de que esta información era demasiado, a veces era demasiado. Entonces, entre mi mente que estaba saturada con lo que ya estaba viviendo y sintiendo y toda la información que me llegaba, repito, fue muy intuitivo. Entonces, alcancé a ver un video y lo que agarré de ahí lo usé. O sea, era esto, era esa que hay de aquí, que hay de acá, y fui tomando lo que podía. Entonces, no te puedo decir, hice esto y esto y esto. Obviamente, el trabajo mental fue todo. Era lo único que yo tenía. Porque, repito, está limitada, tenía mucho dolor, no podía mover. Hubo una etapa que no podía ni mover, no podía comer, no podía dormir. Y bueno, eso fue mucho tiempo. Entonces, mi cuerpo estaba cansado, mi mente estaba cansada. Entonces, lo único que podía era pues estar ahí en el momento presente. Si yo me iba al pasado, había mucho dolor y mucho sufrimiento, emociones muy tristes, me dolía. Y si iba al futuro, mi mamá pues había muerto de cáncer, entonces pues qué miedo, no quería yo morirme, y lo único que tenía era el presente. Entonces trabajé siempre desde el momento presente, porque si me movía al pasado o me adelantaba, era demasiado, no podía con eso. Entonces creo que el trabajo mental de estar en el momento presente, a lo mejor escuchando meditaciones, escuchando gente que hablaba de estos temas, y sobre todo entendí lo que era la compasión. Llegar a ese punto de sentir compasión, de experimentar la compasión por ti misma. Porque, exacto, o sea, no podía hacer nada más que estar ahí conmigo misma y haciendo lo que me tocaba en ese día, ¿no? Que eran como 20,000 cosas, ¿no? De tomar y de hacer y ya fui incorporando como más cosas, ¿no? Si me tocaba, por ejemplo, cuando tocaba las quimios, bueno, iba a la quimio, lo hacía a mi modo, hacía todo un ritual, recuerdo, ¿no? Me sentía muy bien, la verdad. Yo creo que cuando llegué a las quimios ya había pasado, ya no tenía dolor físico, ya me habían quitado, tenía la esterectomía, me habían quitado todo, ya no tenía dolor, pero entonces seguía eso, ¿no? De terminar de curar la enfermedad con quimios. Y lo que hacía era justamente eso, ¿no? Como momento presente, o sea, lo que me toca hacer hoy, esto es, y ya está. No me ponía a pensar en, ¿qué va a pasar? O, es que no pude ir en el pasado. O sea, mi mente estaba solamente en el presente y disfrutaba cada momento sin saber, porque luego de mucho tiempo yo me enteré que estaba muy mal, que ya lo platicamos también, tuvimos un momento ahí donde yo no termino como de asimilarlo, lo que pasó, que me iba a morir, pero siempre no. O sea, yo le echaba muchas ganas, yo estaba en esto, yo no sabía que estaba muy mal, yo no sabía que estaba ya casi para allá irme. Entonces, bueno, lo que hice fue eso, ¿no? Aún sin saber. Y cuando supe, pues con mayor razón, ¿no? Cuando me enteré que el cáncer había invadido todo mi cuerpo y que el tratamiento de quimioterapia me ayudó a mejorar, dije, esto es una oportunidad, o sea, tengo que seguir. Soy de las que quieren vivir, y entonces eso tomó más fuerza. Claro. Pero todo fue, digamos, como muy consciente de mi cuerpo, de mis células, una comunicación muy diferente con mis células. Suena raro, pero suena esencial, como dije. Suena interesante, como justamente como una herramienta para cambiar este mindset, ¿no? Sí. Y te escucho y aparte, pues que me siento muy privilegiada y honrada de ser tu amiga y de seguirte teniendo aquí y que no haya pasado en ese escenario. También no puedo evitar pensar como justo en estas otras realidades que tendríamos que, y volteo a verte, o sea, porque invitarnos a pensar en cómo bajar también esas estrategias a otras realidades en las que
pues realmente a lo mejor no tengo ese privilegio de no poder pensar al futuro, porque a lo mejor vengo de muy bajos recursos, me detectaron cáncer, soy madre soltera, Sí. o sea, hay ciertas realidades que son tan pesadas, pero ¿qué sí se puede hacer para poder estar presente, para poder estar en o sea, ¿en qué momento sí puedo decir esto que tú estás compartiendo y que te invito a que puedas ver el podcast y todo lo que está haciendo Carla con todas sus iniciativas? Con todo esto que estás compartiendo, ¿cómo decir, cómo sí, desde otras realidades, desde otros contextos menos privilegiados tal vez, se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces creo que es un gran reto, ¿no? O sea, entonces, eso, me voy como, o sea, te escucho, todavía no terminamos, pero te escucho y me estoy quedando muy inspirada para decir cómo lo podemos apropiar a otras realidades y también reconocer que desde tu historia justo eso, ¿no? O sea, poder haber logrado esto, pues tenía que ver con la fortuna de poder contar con este soporte de redes de la familia, este soporte también económico, ¿no? Que podías decir pausa, ¿no? O sea, y que sí, pues ahí teníamos a nuestro querido Chuy, al pie del margen a su pareja, ¿no? Sí. Al margen, siempre al tiro, siempre presente, nos tenías también a nosotros. O sea, había esto, pero pensar en que, a ver, esos retos de otros contextos, sí, ¿cómo le hacemos? Pero para que sí lleguemos porque realmente estás hablando de una herramienta de vida para sobrevivir, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hacemos para que todas las personas no se queden atrás en eso, ¿no? Porque, pues lamentablemente las cifras de personas que viven con cáncer, de personas, o sea, esta narrativa de esto que decíamos de la realidad, pues ahí está. Entonces, se me hace bien profundo lo que te das cuenta porque creo que tiene un potencial también bien increíble de cómo lo permeamos en muchas partes, nada más. Sí, sí. Y sí, y qué bueno que lo dices, porque sí, y lo reconozco y lo digo, o sea, de alguna forma estuve en cierto privilegio porque tuve muchas ventajas y cuidados, pero está esta otra realidad. Es por eso que también el proyecto de Soy de las que quieren vivir tiene ese objetivo de a lo mejor compartir con toda la gente algún tema, alguna palabra, algo que te ayude a darte cuenta qué necesitas hacer en tu vida para hacer de las quien vivir y a lo mejor atenderte a tiempo. O sea, no sé, se me ocurre, ¿no? Como a lo mejor poner más atención. Si ya sientes que traes un dolor, si tu menstruación trae un tema, es atiéndete. Detén el tiempo y atiéndete. Exacto. Porque después no va a haber tiempo. Y la prioridad, aunque estemos en este sistema súper capitalista, súper de producciones, o sea, al final del día, lo voy a decir así de frío, o sea, si yo no estoy, en la empresa en la que estoy va a encontrar a alguien con quien reemplazar mi punto, ¿no? Sí. O sea, entonces la prioridad soy yo. Entonces, sí, ¿cómo hago esa pausa para darme cuenta de cómo estoy y atender mi salud? Y ahí también van un montón de otras cosas de por medio, ¿no? O sea, hablando de temas de educación de la sexualidad, ¿no? O sea, cómo nos vamos educando y compartiendo que mirarnos y reconocer, oye, esto se siente diferente, o sea, es importante, o sea, darte un momento de poder saber quién eres, quién soy yo, cómo se siente mi cuerpo en lo cotidiano, cómo se ve mi cuerpo en lo cotidiano, para que justamente el cuerpo te mande esas señales cuando está enfermando, ¿no? O sea, hay un dolor constante, hay un cambio a lo mejor drástico de mi piel, o sea, hay cosas que es como, ahí está. Y entonces, si yo no sé cómo se siente, cómo se vive, cómo es en el día a día, ¿cómo voy a saber cuando hay un cambio para poder atenderlo? Esa es como la primera, exacto, ¿no? Exacto. Y eso tiene que ver con la educación de la sexualidad. Muchas veces lo reducimos a que sí métodos, que sí, no, o sea, pero realmente es conocerme. Darte el espacio de observarte, porque el cuerpo te lo dice, el cuerpo habla. Pero si tú no lo sabes escuchar, si no conectas, o sea, y no te estoy diciendo que, la meditación todos los días, no, o sea, simplemente tienes un espejo, no sé, voltea a verte,
sin prisa, ¿no? Ahora que hay muchas todas las cremas y todo, bueno, ese cuidado, ese skincare que puedes hacer, son minutitos que te puedes regalar, un apapacho, o sea, al momento de la ducha, de bañarte, o sea, todo esto creo que le podemos dar otro enfoque hacia el amor propio, hacia ese autocuidado, todo esto que se dice, pero real, pero aterrizado, y no ocupas más. Entonces, justo, ¿cómo podemos ir reconociendo en lo cotidiano, independientemente de a lo mejor un tema de nivel socioeconómico? O sea, como, ¿qué sí puedo hacer en el día a día? O sea, ¿cómo sí puedo observarme, ¿no? O sea, ¿cómo sí puedo darme cuenta de dónde estoy, quién soy, de la importancia de reconocernos? Sí, o sea, no necesitas que te dé un cáncer terminal para decir, me tengo que amar, y me tengo que cuidar. No, o sea, espérate, tienes que, desde ahorita que estás escuchando esto, ver que puedes ir cambiando poco a poco, pequeños pasos o grandes pasos hacia el amor propio. Como el simple hecho de, ya dije, no verte al espejo, observar tu cuerpo, observar tus sentimientos, tus emociones, cómo estás sintiéndote, con quién, en qué lugares, y pues empezar a tomar decisiones, ¿no? Ajá. Esto de revisarme, no sé, acercarme con algún médico, médica, algún chequeo. Cambiar, a lo mejor, si toda tu vida ha sido con el mismo, a lo mejor puedes probar con alguien que tenga, no sé, otra perspectiva, otra tecnología, no sé, o sea, no porque siempre haya sido a ese lugar quiere decir que es lo mejor. Entonces, a mí, en mi experiencia, fue ese cambio que hice de un médico a otro, fue el que me dio la luz para, a ver, algo no anda bien, ¿no? Y tenemos que operar, y eso fue la primera operación, y de ahí surgió todo, ¿no? Que pues fue a tiempo, de alguna forma, ¿no? Aunque hubo ahí algunas pérdidas, pero estuvo a tiempo, tanto que, bueno, aquí sigo. Oye, ¿cuáles fueron tus señales de alerta? O sea, ¿cuáles fueron esas cosas que fueron pasando a lo mejor desde el cuerpo o desde afuera, que empezaron a darte la señal de que había que ir a revisar? Bueno, primero había muchas cosas sucediendo emocionalmente a mi alrededor, con mi familia, ¿no? Algunas pérdidas, mis abuelos habían fallecido, mi papá había tenido un accidente, estaba en hospital, y de pronto yo empecé a notar en mí un flujo constante, ¿no? Después de mi periodo, el flujo seguía, eso fue desde el 2019, entonces yo fui con mi doctora, me hizo estudios, me dio un tratamiento, todo estaba bien, solamente que seguía, o sea, en los estudios todo parecía bien, seguía, luego vino la pandemia, tuve otro detonante muy, muy fuerte en mi trabajo, emocionalmente me vi muy afectada, algo de lo que me costó mucho recuperarme, y luego con pandemia ya no pude seguir con los estudios, entonces luego de ahí viene otra pérdida, fallece mi suegro, y ahí yo siento que mi cuerpo ya no pudo más, entonces ya era un dolor físico. Cuando yo siento ese dolor, que era algo diferente a lo que ya había sentido, decido cambiar de ginecólogo. Ahora voy con un ginecólogo diferente, y él es quien detecta que hay algo que no está bien. Por eso insisto en que pruebes, cambies, ¿no? Y después de ahí viene la operación, y ahí surge todo, ¿no? O sea, todos los diagnósticos, todos los demás tratamientos que se tuvieron que hacer. Pero qué importante lo que dices, ¿no? O sea, porque a lo mejor en este último pedacito de lo que hemos hablado nos estamos enfocando mucho a la corporalidad, o sea, al darte cuenta de cómo estás, de las sensaciones, pero también esto que dices de estos detonantes externos, ¿no? Sí. Darte cuenta de cómo estás en tu espacio laboral, en tu espacio familiar, o sea, sí. ¿Cuáles son esas cosas que, pues, queramos o no, estos estresores, estos ambientes van a impactarte en el cuerpo de alguna manera, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, aunque no, o sea de lo más ligero como pues, el estrés que se acumula en la espalda y las bolas de estrés,
hasta cosas como más profundas como lo que nos estás diciendo, cosas más fuertes como las que te pasaron a ti. Sí, y es justamente cuestionar, hablando de sexualidad y hablando todo perspectiva de género, como la mujer de pronto tiene el soy fuerte y puedo con todo, y familia, hijos, trabajo y más trabajo, y sí, y yo puedo con todo, y pues se vale decir que no, o sea, se vale decir ya no puedo, antes de que tu cuerpo te lo grite, y que si te lo grita y te lo está diciendo, pues lo escuches, sepas poner un alto, escucharlo, atenderte. Como digo, a lo mejor es nomás quedarte acostada un día o consultar con un especialista. Eso es. Por ahí recientemente en una conferencia que fui, también hablaban justo del movimiento, ¿no? Del moverte. Sí. O sea, ya lo dije hace rato, o sea, por más que, bueno, yo soy una persona que trabaja mucho, me encanta lo que hago, y por más que nos encante el trabajo, volvemos a lo mismo. Para un sistema como este somos muy indispensables, o sea, como muy dispensables más bien, o sea, somos... Sí. ¿no? Y entonces lo importante es tú qué haces en tu día a día, y el movimiento es de las cosas como más pequeñas por hacer, pero que hacen un gran impacto, ¿no? O sea, y no tiene que ser el cliché de haz ejercicio, o sea, no tiene que ser con la idea de es que estoy haciendo ejercicio sea la narrativa de que sí el peso, que sí, ¿no? O sea, que la narrativa sea me estoy moviendo, pues porque me quiero cuidar, porque mi cuerpo necesita ese movimiento, ir a caminar, si tengo mascota, salir con la mascota, en mi propia casa, pongo música y empiezo a bailar, ¿no? O sea, pero ¿qué sí puedo hacer que mueva el cuerpo, ¿no? Y que lo mueva de manera consciente, no nada más como pues es que yo me voy caminando, siempre voy a agarrar el camión para ir al trabajo, pero estás como moviéndote con esa intención de nada más llego, me subo y estoy con toda la gente empalmada y no me puedo mover en el traslado porque somos muchos y estamos ahí en el camión y luego me bajo, o sea, ¿qué hago desde esa conciencia de este es el momento para mí, ¿no? Y pueden ser 5 minutos, 10 minutos al día, pero moverte creo que es una de las cosas para mí es uno de los actos de amor propio más grandes que he aprendido con el tiempo y que poco a poco voy incorporando cada vez más, porque a veces nos cuesta con todo esto que dices de las exigencias que tenemos como personas y como mujeres también. Así es, sí. Oye, muchas veces, a veces me gusta esta narrativa, a veces no tanto, pero en todo lo que has dicho hoy me gusta lo que voy a decir. Que en muchas ocasiones se nos dice que las cosas pasan por algo y que son maestros y son maestras de vida, ¿no? O sea, las situaciones son maestros. Entonces, ya nos has compartido mucho de cómo el cáncer ha sido también un aprendizaje para ti en muchas cosas, cómo te ha ayudado, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que te ha dejado, o sea, algo más que nos quieras compartir de tu proceso como aprendizajes de esta vivencia? Bueno, creo que todavía no termino de descubrirlas todas, pero hasta el día de hoy lo que mi mente, mi conciencia me da para entender el para qué viví esta enfermedad, me deja mucho por ejemplo, poder apoyar a otras personas que pasan por momentos, sí, de un diagnóstico de cáncer, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no? Está mi suegra, está una prima muy querida que está pasando por algo pues similar con el cáncer, con este tema, y que a lo mejor comienzo también a darle importancia a las cosas, a valorar, a apreciar las cosas de una forma distinta. Por ejemplo, lo que me dejó cuando perdí todo mi cabello, bueno, ya el cabello no es algo importante, o sea, si estuviera así en unos meses, a lo mejor yo estaría otra vez rapada y como haciendo esto en empatía o en acompañamiento con mi prima, con mi suegra, ¿no? Cosas que ya dejan de tener importancia o lugar en mi vida para, de nuevo, o sea, dejar solamente aquello que me funciona, que me sirve para nutrirme, para disfrutar la vida.
disfrutar el tiempo que me queda. Creo que esa conciencia de no hay tiempo, de esto ya se va a acabar, que es real para todos, pero creo que en mi caso particular es tener ese recordatorio más presente. Y entonces ahora me dedico a hacer cosas que me gustan, nada más. No busco hacer cosas por quedar bien, no busco hacer cosas por que necesito tener y obtener. Simplemente si me gusta, elijo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora que decías del movimiento, ¿no? Todo esto del yoga, después de un año me metí en un entrenamiento de yoga, y ahora soy maestra de yoga y disfruto mucho hacer esto. Y es un ganar-ganar, porque aparte de que mi cuerpo me agradece el movimiento y toda esta comunicación con mis células y la respiración, pues también le estoy compartiendo a las personas ese mismo bienestar, esa misma idea de conectar, etc. Entonces, creo que me deja mucho el compartirme, el que otras personas se puedan identificar en algo y compartir simplemente, no que se sientan libres de experimentar y de sentirse acompañadas por lo que yo pueda decir, hacer, compartir, ¿no? En redes o en donde sea que me vean, como aquí, por ejemplo, contigo. Entonces, creo que es eso, ¿no? Perder el miedo a mostrarme, a estar aquí y pues a dar amor, ¿no? Que es a lo que venimos. Me encanta. Gracias por seguir aquí. Gracias. Gracias por no irte. Salud por vivir, por la vida. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Oye, pues antes de despedirnos, nada más como rescatar estas cosas tan importantes de lo que hoy compartimos, desde el tema del cambio de las narrativas, de qué narrativa quieres tú sostener en alguna situación que estás viviendo, ¿no? O sea, como bien lo decías ahorita, no tiene que ser el cáncer como tal, sino una situación difícil, otra enfermedad, otra dificultad, otra problemática. ¿Qué narrativa quieres tener? Entonces creo que de ahí es un gran punto importante que nos llevamos. Otro, el tema de la red social, o sea, el tejido del soporte, ¿no? No sé, cuestionarnos cuando traemos este fantasmita aquí diciéndote como, es un tema que no le debes decir a nadie, quédate la voz, pues cuestionarlo, o sea, ¿de dónde viene el querer ocultarlo, ¿no? O sea, si es un tema de culpa, si es un tema de vergüenza, si es un tema de estos imaginarios sociales de qué deberíamos y qué no deberíamos, pues, oye, romperlo, porque probablemente el momento en que lo digas, vas a encontrarte que a alguien más le está pasando algo parecido, le pasó, ¿no? Y sobre todo con la empatía de las personas que pueden estar a tu lado y tejer esta red, ¿no? El tema del autocuidado, el amor propio, cómo nos podemos seguir moviendo, haciendo, viéndonos, mirándonos, sí, ser conscientes de quiénes somos y dónde estamos para saber cuando algo es necesario prestarle atención, alguna cosita, alguna quejita del cuerpo, algún síntoma que, oye, a lo mejor es señal de otra cosa, ¿no? Y pues, por último, justamente cómo nos compartimos desde las experiencias de lo que nos va sucediendo. Y pues aquí en el canal van a ver las redes de Carla para que por favor pues vayan, la sigan y vean este maravilloso podcast que soy de las que quieren vivir, ¿no? Que tiene por ahí, porque creo que, como tú lo dijiste, no nada más con el tema del cáncer, o sea, en general son herramientas que nos van a ser de mucha utilidad. Gracias por estar por acá. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, amistades, por haber estado en este espacio, por regresar a mirarnos. Les esperamos en 15 días con otras personas invitadas, con nuestras siguientes historias y nuestra siguiente popita. Gracias. Gracias.